Hola a todos, bienvenidos aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy de nuevo les quiero agradecer a todos los que se conectan aquí esperando el nuevo contenido de Ventana al Misterio. Gracias por sus deditos arriba, gracias por sus comentarios, por sus saludos desde Argentina, desde Chile, desde Paraguay, desde México, desde España y por supuesto desde mi querida Colombia. Gracias a todos quienes se toman el tiempo para comentar este contenido, para escucharlo y sobre todo también para compartirlo con quienes quizás ustedes sepan también les gusta este tipo de comentarios, este tipo de contenido y que les puede servir para entretenerse un poquito más. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque hoy tengo un tema que a mí, la verdad, me apasiona bastante y me causa muchísima curiosidad. Y vamos a hablar de las reliquias, reliquias extrañas, reliquias raras, curiosas y que muchas al parecer tienen una especie de divinidad o de fuerza superior que las hace además milagrosas. Pero, ¿qué es una reliquia? Una reliquia es un fragmento del cuerpo de una persona que ha sido santificada o una persona venerada, es decir, que ha tenido una vida que ha sido ejemplo para otros, por decirlo de alguna manera. Pero quiero decirles que aunque las reliquias se asocian mucho al catolicismo, al cristianismo, hay otras religiones en las que también se habla de reliquias. En el budismo, en el hinduismo, en el islam, y esto sí que me sorprendió bastante, pero también en el chamanismo. Y es que las reliquias no solamente nos hablan de esos fragmentos de cuerpo de estas personas santas o veneradas, sino también de elementos que le han pertenecido a esas personas. Por eso, antes de que arranquemos con ese top de reliquias que para mí parecen hasta descabelladas y muchas son bastante tenebrosas. Ustedes irán viendo aquí las fotografías de cada una de esas reliquias y muchas los sorprenderán. Quiero explicarles que estas reliquias también están divididas como en tres categorías. La primera categoría está relacionada precisamente con ese fragmento de cuerpo de esa persona que pues es santo o venerado. El segundo grado de las reliquias tiene que ver con un fragmento de ropa o algo que ese santo usaba durante su vida. Elementos como la Biblia, el rosario, la túnica, sus elementos para vestir, los zapatos. Y están las reliquias de tercer grado, que se relacionan específicamente a aquellos objetos que han sido tocados con esas reliquias de primer grado. ¿Cómo así? Entonces, si yo tengo cualquier objeto y visito un relicario o veo esa reliquia de ese santo y toco ese objeto con esa reliquia, pues allí ya va a pasar a ser mi objeto esa reliquia de tercer grado. O muchos también lo hacen en las tumbas de esos santos o personas veneradas. Entonces esto es bien interesante para empezar a entender un poco todo este tema de las reliquias que en siglos anteriores realmente se convirtió en todo un tema económico e incluso hagan de cuenta que era como comprar una obra de arte. Las reliquias se convirtieron en eso, en una compra, en un negocio, no solamente por parte de quienes creían en la Iglesia Católica, sino que, como les digo, en otras religiones y además también se convirtieron en piezas de colección, por decirlo de alguna manera, de personas poderosas y adineradas alrededor del mundo. Por eso muchísimas reliquias han tenido unos recorridos históricos bastante interesantes, han pasado de mano en mano porque sin lugar a dudas esto movía la economía, además tenía o demostraba cierto poderío,
Pero por otro lado, también esas reliquias siempre han estado asociadas a la divinidad, a lo milagroso, y por eso muchas personas, muchos políticos o personas adineradas adquirían estas reliquias para poder obtener como ese milagro o ese poder superior que tenían estas reliquias. Entonces es bien interesante poder ver esto no desde el fanatismo de lo religioso, sino desde el contexto histórico que les voy a ir explicando a lo largo de estas reliquias que les voy a ir mostrando, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que, como les digo, las reliquias del primer grado tienen que ver con partes del cuerpo de esas personas. Entonces, hay reliquias asociadas con los dientes, los huesos y sobre todo las cabezas de esos famosos santos o venerables. Y vamos a arrancar con la número 1. La primera reliquia, aquí la van a empezar a ver ustedes, es la Santa Diestra, así se le llama a esta mano, que es la mano derecha del primer rey de Hungría, Esteban I, que gobernó en el año 1000 y falleció en el año 1038. ¿Y por qué es considerada una reliquia? Pues primero, este señor, que era rey de Hungría, como les digo, llevó el cristianismo hasta este país y además lo consolidó y lo estableció a Hungría como un estado cristiano sólido, firme y organizado. En ese orden de ideas, pues para la Iglesia Católica, pues este señor fue no solamente un venerable, sino también un santo. Muchos años después hicieron todo su proceso, lo santificaron, pero resulta que justo cuando los restos de este rey de Hungría pues iban a ser exhumados como cualquier persona normal después de pasar su tiempo determinado en la tumba, cuando abren el cajón fúnebre, se dan cuenta que este señor tenía solo su mano derecha incorrupta, es decir, estaba muy bien conservada en comparación al resto de su cuerpo. ¿Qué cuenta la leyenda? La leyenda cuenta que el custodio del lugar en donde estaban los restos de Esteban I lo que hizo fue cortar esa mano y conservarla en un lugar secreto, porque ya de entrada esto era un milagro, que ese cuerpo, que esa parte de ese cuerpo se conservara en perfectas condiciones. Pues siendo así, luego se dieron cuenta que efectivamente le había faltado esa parte a este cuerpo y le piden al custodio que dé explicaciones al respecto, y ahí es cuando él cuenta la verdad y dice: yo conservé esa mano, la tengo guardada en las catatumbas de la iglesia, porque además esto quiere decir que Esteban I definitivamente era un santo. Y allí sale la leyenda a la luz, sale la historia de Esteban I y empieza la iglesia a realizar el proceso de canonización de Esteban I. Pero, ¿qué pasó con esta famosa mano? Pues resulta que muchas otras personas se dieron cuenta de que esa parte del cuerpo estaba incorrupta, por ende, pues se le daba una especie de milagro y además de divinidad y de poder a esa parte del cuerpo, y empezaron a perseguirla. Empezaron a comprarla por otro lado. Entonces recorrió no solamente muchas partes de ese país, sino también que llegó a otras partes de Europa, hasta que finalmente, después de muchísimos años, se pudo recuperar esta mano de San Esteban, y hoy se encuentra precisamente en la basílica que lleva su nombre, la Basílica de San Esteban de Budapest, que está ubicada en Hungría. Pasaron alrededor de 20 años después de su canonización hasta que por fin ese fragmento, esa famosa Santa Diestra, llegó hasta su lugar
al que reposa el día de hoy, la Basílica de San Esteban en Budapest, y allí cada 20 de agosto pues se celebra el Día de San Esteban de Hungría, porque un 20 de agosto llegó hasta esta basílica. Sacan esta mano, atención, atención todos ustedes, sacan esta mano de la basílica que, como ustedes ven, está ahí precisamente en ese relicario, y la llevan en procesión por toda la ciudad de Budapest. Sí, señores, hacen este recorrido celebrando a San Esteban, que además, vuelvo y lo repito, digamos que su misión fue llevar el cristianismo hasta Hungría, y por eso pues es una de las personas que la Iglesia Católica pues venera, y además le tiene su día consagrado el 20 de agosto. Actualmente, si alguien quiere conocer la famosa Santa Diestra, pues puede acudir a esta Basílica de San Esteban en Budapest, y allí está exhibida. Todas las personas que entran hasta esta basílica pues pueden pasar y ver esa famosa mano derecha de quien fue el rey de Hungría por allá en los años 1000. Muy curioso, pero aquí solo empezamos con una suavecita, porque van a ver unas imágenes que de verdad son bien extrañas y curiosas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes irían a buscar esa famosa mano, a observarla? A mí me parece bastante curiosa, pero quisiera que también ustedes hoy opinaran acerca de estas fotos, que son muy extrañas. Además, hay que entender otra cosa, y es que el proceso para que estas partes de cuerpo se conserven pues también es bastante interesante, pero eso es otro tema. Sin embargo, pues han pasado casi 1000 años o más de 1000 años desde que se cortó esa mano, y aún la tienen allí expuesta en esta basílica, como les digo. Pero vamos a pasar a la segunda, que para mí, sin lugar a dudas, es la más terrorífica. Se trata de la cabeza de Santa Catalina de Siena. Pues este relicario adorna la Basílica de San Domenico de Siena, y está allí pues precisamente porque esta santa viene de esta ciudad. Se llamaba Caterine, y Caterine desde muy pequeña empezó a tener unas visiones muy particulares. Según ella, desde que tuvo 8 años, tuvo una visión cuando en medio de un sueño se le presentó Jesús dándole un mensaje, y a partir de allí ella quiso consagrar su vida a Dios. Y esta historia es bien interesante porque los padres de Caterine no querían que ella fuera monja, sino que se casara con un hombre adinerado que pudiera darle ciertas comodidades, pero ella nunca quiso esto y siempre le insistió a sus padres que quería ir al convento, hasta que por fin los padres, al ver la veneración que la niña presentaba ante Dios, que todo el tiempo estaba en oración, que todo el tiempo estaba hablando de Jesucristo, pues decidieron darle autorización para que ingresara al convento, y allí empezó a tener su vida de religiosa. Hay muchas historias detrás de Santa Catalina, y hablan, por ejemplo, de que supuestamente ella recibió estigmas. Recuerden ustedes, le voy a dejar de todas maneras un video aquí recomendado sobre qué son los estigmas, que se supone que son las marcas que tuvo Cristo cuando lo crucificaron, y muchas personas han aludido a que también han tenido esas marcas a lo largo de su vida. Y pues Santa Catalina no es la primera que habla de esto, ¿no? Entonces, eso por un lado los hace de alguna manera santos o venerables. Todo esto también tiene una investigación por parte del Vaticano para verificar si estos efectos o estas cicatrices realmente son proporcionadas de manera milagrosa, o si las personas simplemente se las hacen de alguna manera. En el caso de Santa Catalina, ella padecía unos dolores bastante fuertes, no solamente en sus manos, sino en sus pies y alrededor de su frente, donde se supone que estaba la corona de espinas.
que le pusieron a Jesucristo. Empieza además Catalina a ser una mujer bastante importante dentro de su convento porque se dedica a dar muchísima oración sobre todo a las personas enfermas, acudir hasta hospitales y aprende además un poco de medicina, por eso es considerada una de las mujeres doctoras de la Iglesia Católica. Pero bueno, Catalina fallece de tuberculosis y varios años después su ciudad natal quiere, por supuesto, tener a esta mujer que ya desde su fallecimiento había sido venerada por la Iglesia Católica, pero Roma dice no podemos dejar que se lleven el cuerpo de Santa Catalina. Lleguemos a una especie de negociación, miremos qué podemos hacer. Y resulta, señoras y señores, atención a esto, que esto hace parte además de la leyenda, dicen, listo, perfecto, queremos entonces que haya en nuestra ciudad natal, en Santo Domingo de Siena, parte de nuestra santa, parte de esta mujer venerable. Cuentan que llegaron hasta Roma en este proceso de negociación y cuando abrieron la tumba de Santa Catalina decidieron agarrar la cabeza de esta mujer, ponerla en una bolsa para llevársela hasta Siena. Pero todo esto sucedió supuestamente a escondidas de Roma. Dice la leyenda que cuando llevaban esta cabeza en dicha bolsa, quienes custodian o custodiaban esta tumba de Santa Catalina le pidieron a las personas que fueron a visitarla que dejaran ver qué llevaban dentro de la bolsa. Cuando abrieron esa bolsa, supuestamente solo había pétalos de rosas, además con un olor espectacular. Dejan pasar a estas personas y así es como llega la cabeza de Santa Catalina a la Basílica Santo Domingo en Siena. Aparentemente un milagro que concedió la misma Santa Catalina al permitir que no se viera su cabeza, esta reliquia, y poderla trasladar hacia su ciudad de origen. Eso es lo que cuentan las tradiciones medievales sobre la historia de esta mujer y la reliquia de su cabeza, que para mí realmente es perturbadora. Quisiera que ustedes opinaran, por favor, sobre este tema. ¿Qué les parece esa imagen? Les cuento además que Santa Catalina fue canonizada en 1461 por el Papa Pío II, porque ya había un culto alrededor de esta mujer y el Papa lo que hizo simplemente fue reforzar esa idea de que esta mujer era una santa y allí empezaron pues digamos que toda la veneración y por eso se insistía tanto en que en Siena debía haber parte de la historia de esta santa que venía desde esta ciudad. La cabeza de Santa Catalina, si ustedes quieren irla a visitar, pues se conserva hoy, como les digo, en esa Basílica de Santo Domingo. Hay un relicario especial para tener a esta cabeza que está expuesta todo el tiempo para veneración pública y que además se encuentra aún muy conservada, sobre todo con los rasgos normales físicos que tenía Santa Catalina. Es una cabeza que está momificada y que reposa en una parte especial de esta basílica y ahí está expuesta por si ustedes quieren ir a Siena y ver esta cabeza que para mí realmente es impresionante. Otra reliquia católica que a mí me causa mucha curiosidad es la famosa sangre de San Genaro, un mártir, un santo que fue mártir, que murió alrededor del año 305 después de Cristo. Y esta historia es bien particular, ustedes van a empezar a ver la fotografía porque allí lo que ustedes ven dentro de este círculo, dentro de esta bolita, es la supuestamente de San Genaro. Resulta que tiene o se le acuña mejor
un milagro que es llamado la licuefacción de la sangre. Es decir, esta sangre está durante muchísimo tiempo seca, pero hay un día en específico en el que se hace una ceremonia a San Genaro, que además es el patrono de Nápoles. Exponen este relicario y a través de un ritual, pues esta se vuelve líquida nuevamente, solo en esa fecha específica que es la celebración de San Genaro. Y hay mucha historia alrededor porque los científicos incluso han llegado a investigarla, han sacado fragmentos porque muchos aseguran que no es humana, sino que pertenece a algún tipo de animal. Muchos otros incluso llegaron a decir que se trataba del semen de una ballena y que por eso pues luego se podía volver líquida cada tanto que salían a exponer este líquido, pero resulta que no, han hecho muchísimos estudios y no han podido comprobar lo contrario. Muchos dicen que es un milagro. Otros aseguran que simplemente se trata de un cambio de temperatura y que por eso este líquido pues genera esa transformación. Pero es bien interesante porque en el 2016 el Papa Francisco sacó este relicario para hacer el ritual que les digo que se viene haciendo durante muchísimos años, y el 16 de diciembre cada año se celebra la ceremonia en la que se expone esta reliquia, y el Papa Francisco pues fue testigo precisamente de ese famoso milagro de la licuefacción. Asistió a esta ceremonia el 16 de diciembre, él mismo expuso este relicario y allí se pudo ver cómo ese aspecto que tenía este líquido natural pues se convirtió nuevamente en algo pues fluido, en algo fluido después de estar seco. Alrededor de este líquido vital hay muchas historias y leyendas. Muchos aseguran que si se llega el 16 de diciembre, que es la ceremonia de San Jerónimo, el patrono de Nápoles, y este líquido y esta sustancia, mejor, no se vuelve líquida, entonces esto es una señal apocalíptica, y lo más curioso es que ya ha pasado. Coincidencia, realidad, superstición, no sé, pero ha pasado. En 1980 resulta que ese 16 de diciembre sacan este relicario, lo exponen y el líquido se queda ahí quieto. No pasa nada con esto. Y muchas personas empezaron a tener temor y dijeron, esto es una mala señal, es un mal augurio, y efectivamente se dice que allí fue cuando ocurrió el terremoto de Italia, en Irpinia, y se le acuña a este milagro que no se pudo pues realizar ese día. Pueden ser coincidencias, puede ser simplemente una leyenda o puede ser una realidad. El caso es que este famoso relicario de San Genaro es uno de los más reconocidos por la Iglesia Católica y además por los que siguen a este santo de Nápoles. Hay miles de personas que llegan ese 16 de diciembre a celebrar pues y a ver además ese famoso milagro de la licuefacción, y que conviven allí y que comparten lo que para ellos sería un milagro. Y si lo de la cabeza de Santa Catalina les pareció curioso, ahora vamos a hablar de una lengua. Sí, señores, una lengua que es la lengua de San Antonio de Padua. Esa es otra de las reliquias que más conserva la Iglesia Católica, a la que además le rinde devoción cada 15 de febrero cuando se celebra la fiesta de la lengua de San Antonio de Padua, así se llama esa celebración. Resulta que en 1263 pues van a exhumar los restos de San Antonio, que llevaba 32 años de fallecido. Cuando abren pues este ataúd, se dan cuenta que todo su cuerpo, pues por supuesto ya era básicamente ceniza, pero la lengua de San Antonio estaba incorrupta.
Y es allí cuando conservan esta lengua y la ponen en un relicario y empiezan a pues darle devoción a esta parte del cuerpo tan curiosa. Resulta que este personaje, San Antonio, era conocido dentro de la Iglesia Católica por predicar la palabra de Dios y además lograr que muchas personas se convirtieran al cristianismo. Según la creencia católica, por eso se conservó la lengua de este santo, porque aparentemente comunicaba muy bien la información para poder convertir a personas que no creían en cristianos. Y según la iglesia, pues esto hizo que Dios o el poder divino le conservara ese órgano a este santo para demostrar definitivamente que pues tenía ese poder de transformación y que por eso Dios de alguna manera lo bendijo. Esta reliquia la pueden ver también en la Basílica de Padua y, como les digo, cada 15 de febrero, al igual que con la cabeza de Santa Catalina, pues salen en un recorrido a celebrar la fiesta de San Antonio, exponiendo esa parte de su cuerpo que es una reliquia milagrosa a la que muchos católicos le piden, sobre todo cuando tienen que comunicar, decir algo a otra persona y esta reliquia funciona como una especie de ayuda para poder decir las cosas adecuadamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la imagen? ¿Les parece en serio que se puede conservar un órgano después de tantos años? Opinen en la cajita de comentarios. Me genera risa porque me da mucha curiosidad esto. Sin embargo, pues habrá quienes consideren que definitivamente es un milagro y que pues estos elementos o estas partes del cuerpo se conservan por alguna acción divina que no podemos nosotros ni siquiera explicar, pero sin duda alguna esto sigue siendo un misterio. Pero miren, tengo que confesar que yo creía que las reliquias solamente estaban asociadas al cristianismo o catolicismo, pero resulta que los musulmanes, sí señores, también tienen reliquias tan curiosas como los cristianos. Y sobre todo de su fundador, Mahoma, sí señores, y no solamente una, hay muchas reliquias de Mahoma, que es considerado como el último profeta enviado por Dios para implantar la verdad de esta religión. Es bastante curioso que los musulmanes tengan reliquias porque en esta religión, en el Islam, está prohibido el culto a las imágenes. Sin embargo, ellos consideran, una parte del Islam considera que esos fragmentos de su profeta Mahoma pues tienen que ser conservados, pero además venerados. Y por eso es que existen las siguientes partes conservadas de Mahoma, que se encuentran no solamente en un lugar, sino en muchísimos lugares donde se vive el Islam. Entonces hablamos, por ejemplo, de los famosos pelos de la barba de Mahoma. Sí, señores, los pelos de la barba de Mahoma, que además son conocidos como el chacal y serif. ¿Sí? Entonces hay dos historias o dos leyendas alrededor de cómo guardaron esos famosos fragmentos de la barba de este profeta. Por un lado, se dice que supuestamente el peluquero que afeitaba el rostro del profeta, tras su muerte, conservó estos fragmentos, estos vellos, y ahí después nace, digamos, que la devoción a ese cabello. Pero otra versión asegura que el profeta le permitió a su barbero favorito que lo rasurara una vez delante de varias personas que estaban allí como testigo, y que le dijo a su yerno que por favor conservara esos cabellos, esos pelos, y los guardara.
y después su yerno pues sale y expone esa barba, que además ahora está exhibida en la Cámara de las Reliquias Sagradas del Palacio de Topkapi en Estambul. Esto queda en Turquía. Allí además este lugar funciona como un museo y forma parte de la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Y las personas que van hasta este lugar pues van sobre todo no solamente a conocer la historia del Islam, sino también en búsqueda de esta reliquia, que es bastante curioso. Y esto por supuesto pues exhibe la devoción que le tienen las personas a este profeta. Pero hay otra reliquia bien interesante que tiene que ver con las huellas de Mahoma. Se habla de varias huellas alrededor de diferentes lugares en donde estuvo Mahoma y supuestamente dejó allí plasmado su paso, y eso representaría de alguna manera cómo el profeta pudo expandir el Islam en diferentes lugares. Una de esas se encuentra en la cúpula de la Roca de Jerusalén, es la imagen que ustedes están viendo, y se dice que cuando el profeta levantó, o sea, se subió a su caballo, allí pues dejó esa marca, y por eso pues la tienen ahí conservada como ustedes la pueden ver. Pero también hay otra marca, por ejemplo, en lugares como India. Allí también supuestamente se dejó esa marca porque él estuvo visitando ese lugar, y pues también conservan un poco ese tema. Allí la conservan para que las personas la visiten y para que también hablen de la historia del Islam y de Mahoma y de cómo recorrió el mundo compartiendo esta visión o esta religión. Entonces es bastante curioso, vuelvo y les repito, sobre todo porque ellos no creen muchísimo en la adoración a las imágenes, pero sí conservan pues estas reliquias que hacen parte de su religión, de la muestra de que Mahoma estuvo, este profeta fue tan importante que estuvo repartiendo pues la religión alrededor del mundo. Entonces es bien curioso esto. Ahora pasemos a otra religión, pasemos al budismo. Y esta reliquia sí que es curiosa. Les estoy hablando del diente de Buda. Sí, señores, la historia cuenta que tras la muerte de Gautama Buda, sus discípulos decidieron incinerar el cuerpo. Estuvieron allí incinerando ese cuerpo para dividir esas cenizas en 4 partes y conservarlas en diferentes lugares del mundo, para así pues también expandir un poco el budismo. Pero resulta que cuando pasó el tiempo de incinerar ese cuerpo y fueron a recoger las cenizas, pues uno de esos discípulos se dio cuenta que el diente izquierdo, uno de los dientes izquierdos de Buda, estaba intacto, que no había pasado nada con el fuego que pues reciben los cuerpos cuando lo están incinerando. Y este discípulo lo que hizo fue conservar ese diente porque sabía que tenía un gran valor, pero además volvemos al tema de las creencias y cómo consideran que si pues esa parte resulta sobrevivir, por decirlo así, de ciertos procesos, pues es porque algo superior o una energía superior pues está dentro de ellas. Entonces se cuenta que cuando este discípulo lo guardó, su objetivo fue llevarlo hasta el rey Kalinga, es una región situada al este de India, porque sabía que allí iba a ser venerado este diente, que de alguna manera pues tenía como cierto poder divino por no haberse incinerado. Y ahí empiezan a surgir las leyendas y las historias acerca de esta reliquia. Algunos cuentan que ese diente posee el poder de controlar los territorios. Por eso fueron muchísimas las contiendas que se dieron para intentar conquistar este lugar,
para conquistar a Kalinga, porque sabían que allí estaba ubicado ese diente y quien tuviera pues ese diente tenía el poder de todo ese lugar. Entonces empiezan ahí unas disputas y unas contiendas bien fuertes para obtener esa reliquia, y no solamente la reliquia, sino el poder que ésta les daría al poder estar cerca de ellos. Por otro lado, se dice que más o menos en el siglo IV, el rey Guasiba de Kalinga decidió esconder ese diente, pues teniendo en cuenta que ya había pues muchísimas disputas para encontrarlo, y lo envió a un lugar oculto donde nadie supiera dónde estaba. Supuestamente lo mandó a Sri Lanka, y la historia cuenta que este rey se lo entregó a la princesa Hamamali, quien lo acompañó y lo ocultó esta reliquia bajo su cabello. Escuchen esto. Lo puso como si fuera una especie de pinza de decoración en su cabello, y así pues pasaba desapercibida y nadie sabía en dónde estaba guardada esta reliquia. De esta manera, esta princesa abandonó India y llegó hasta Sri Lanka, y allí fue donde ocultó precisamente ese famoso diente. Finalmente, pues cuando llegaron los portugueses en 1505, pues se hablaba aún de ese famoso diente que tenía, digamos que el poder de darle el control a los territorios a la persona que tuviera acceso a este, y los portugueses dijeron: vamos a acabar con esta disputa, lo que vamos a hacer es ponerlo en la ciudad de Kandy, entre plantaciones de té, que nadie sepa dónde está, y así nos evitamos este tipo de problemas. Finalmente, pues deciden construir un templo para custodiar ese famoso diente. El templo se llama Dalada Maligawa, y allí supuestamente se conserva ese diente. Pero muchas historias, muchas leyendas dicen que definitivamente ese no es el diente real, que el diente real nunca lo encontraron, que allí simplemente está para dispersar a quienes buscan ese famoso diente de Buda, para engañarlos de alguna manera, y pues que no encuentren lo que buscan, que es el poder de los territorios a través de ese famoso diente de Buda. Entonces es bien curioso esto. Sin embargo, dentro de ese templo se lleva a cabo una ceremonia muy interesante, y es que 3 veces al día, para quienes visitan el templo, sacan ese famoso diente, tocan redobles, tambores, y exponen ese colmillo para que las personas puedan ver el famoso diente de Buda, que, vuelvo y les digo, genera una cantidad de disputas en ese territorio en India, buscando precisamente ese favor o ese milagro de esa reliquia de Buda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál de todas estas reliquias le pareció la más tenebrosa? Porque, vuelvo y les repito, para mí es bastante curioso que cojan partes de personas y las conserven, pero hay que entenderlo también como una especie de ritual que la gente considera que estas partes de estas personas que han sido veneradas o santas, pues pueden ofrecer o permitir favores a quienes estén cerca de ellos o los visiten o los veneren. Entonces, ¿cuál es la lectura que ustedes le dan a estas reliquias? A mí me parecen unas curiosidades muy interesantes que hacen parte, por supuesto, de la historia, de lo que somos como seres humanos, y que seguramente así seguirán apareciendo muchísimas reliquias. Y además, como les conté hoy, no solamente católicas o cristianas, sino que también en muchas otras religiones pues se guardan estos fragmentos de personas o elementos de esas personas santas y veneradas, porque al parecer tienen una especie de don, de milagro, de sanación. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Me gustaría que dejaran sus comentarios
para que podamos conversar un poco acerca de estas reliquias que, vuelvo y les repito, a mí me parecen curiosas, pero pues que hacen parte de algo que nos cuenta una historia, podamos creer o no. Quizás muchos dirán que simplemente estos son partes de cuerpos que falsifican, otros dirán que no tienen nada que ver con los milagros o con la veneración. Ustedes recuerden que aquí todas sus opiniones son válidas, así que dejen sus comentarios. Si ustedes creen en alguna reliquia, ¿en qué reliquia creen? Escríbame también ahí, porque no solo existen estas, existen muchísimas. Voy a dejarles un video recomendado porque ya habíamos hecho aquí otro contenido hablando de esas reliquias que son las más famosas, como la famosa corona de espinas de Jesucristo y muchas otras que son mucho más conocidas que estas que les traje el día de hoy. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.